pena capital es un castigo que se impone a aquellos que se encuentran culpables de un delito mayor, y esta pena consiste en dar muerte al condenado. Procederemos con una ronda de 2 minutos para cada participante para que explique sus argumentos a favor o en contra, seguida de una ronda de contraargumentos. Comenzamos con el equipo a favor, con Daniela, por favor. La pena de muerte es un tema que necesita ser discutido, ya que tenemos que igualar nuestro pensamiento actual con las decisiones que va a generar la política. Yamil Nares Feria escribió en el 2014 unos resultados de encuestas acerca de qué opina el público sobre la abolición de la ejecución o la pena de muerte, y encontró que entre los que están de acuerdo, solo 2 de cada 10 están en contra, y una proporción igual muestra una postura neutral, que es ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto indica que la mayoría del pueblo mexicano quiere hacer esta ley legal después de la propuesta que realizó el Partido Verde. Además, la Subdirección de Asuntos Exteriores dice que el castigo como fin mismo es una justificación que proviene desde la escuela clásica y que toma como base la ley de Talión, que se reduce a que se considera justo a quien ha cometido una acción disvaliosa, sufra el mal que ha provocado con ella. La crítica habitualmente estriba en que la concepción que hoy se tiene de la ley es otra y que el restablecimiento de la armonía social no puede prestarse a venganza alguna. Y si bien son múltiples las doctrinas que surgen de la teoría de la pena, los justificativos ya no son teológicos, por lo que esto ya no, si bien no nos vamos a remontar a la escuela clásica, sí hay que considerar aspectos que consideraban justos y evaluar si eso les funcionaba en el pasado o no. Mañana tanto, por favor. Continuamos con Monse. Bueno, mi postura es a favor, y como sabemos, la sociedad debe de defenderse de sus agresores. Además, lo considero un método disuasorio para advertir a los criminales, y sabemos que las cárceles tienen como propósito reformar y rehabilitar a los criminales. Pero ¿qué pasa con los que son incorregibles? Que matan sin saber o sin preguntarse si está bien o está mal, o por simple placer. Existe un trastorno que se llama trastorno de la personalidad antisocial, y es una afección mental por la que la persona tiene un patrón prolongado a sentir placer y manipular la explotación de los derechos de los demás. Este trastorno se puede determinar a partir de los 18 años y es un daño en el lóbulo frontal del cerebro. Además de que nos evitará riesgos de que el delincuente en un futuro siga siendo una amenaza para nuestra sociedad. La cadena perpetua es aún más inhumana por los riesgos y las condiciones en las que viven los presos, y es un justo castigo para compensar los sentimientos los sentimientos de los familiares de las víctimas. Es una justicia retributiva que se basa en la teoría de la pena, que la pena va a ser proporcional al castigo que el castigo será proporcional al crimen cometido, y consideramos que no hay riesgo de error. Gracias. Continuamos con María Fernanda. Al día de hoy, donde esta sanción es legal, en otras palabras, se sigue llevando a cabo. Algunos países donde llevan estas sanciones a cabo es Arabia Saudita, China, Yemen, Irán, entre otros. Existen varios métodos para aplicar la pena de muerte, y pues queremos recalcar que nuestra postura es a favor. Quiero citar a Rousseau en su libro del contrato social, donde establece que un individuo, cuando hace un daño a la sociedad, tiene que ser redimido de esta, porque si él permanece ahí, no puede consistir.
también me gustaría decir que la pena de muerte puede prevenir y evitar otros crímenes, que puede ser como narcotráfico, delincuencia, entre otros. Y pues también la pena de muerte nos sirve para justificar, para proteger la vida de los ciudadanos del país donde vivimos. Y así quedaría garantizada la seguridad que ellos pueden tener. Entonces, si esos ciudadanos están siguiendo la ley, pues es nuestro deber protegerlos y que sigan, que ellos se sientan seguros estando aquí. Entonces, si erradicamos a las personas que son las que hacen que esto suceda, nos puede ayudar a mantener la estabilidad social que todos queremos. Y pues cuando un criminal es enjuiciado, es probable que salga de la cárcel, o ya sea que haga sus operaciones adentro de la cárcel. Entonces, pues nuestra postura es a favor. Gracias. Continuamos con Miguel. Claro, bueno, yo estoy a favor de la pena de muerte, ya que es una medida eficaz, ya que es seguro que el acusado no volverá a cometer delitos. Además de que los acusados atentan contra la vida de las personas, el cual es un bien irreemplazable, y por consecuencia, cuando atentan contra este bien, aquellas personas no tienen derecho a la protección que la sociedad les brinda. ¿Esto por qué lo digo? Porque Jean-Jacques Rousseau, en su libro de Contrato Social, en 1762, dice que para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito. Esto quiere decir que están apegados a ciertas normas, que son las normas morales que tiene la sociedad. Y bueno, este contrato te hace acreedor a ciertos derechos y a ciertos deberes que no tendrías estando en la naturaleza. Y como nosotros estamos en la sociedad y no en la naturaleza, bueno, yo me baso en esto para decir que estas personas deben ser llevados a una pena de muerte. Otra de las razones es que, bueno, las víctimas merecen consuelo. Y bueno, cuando estas sanciones son conocidas, como es el caso de Corea del Norte o algunas partes de China, previenen nuevos delitos a través del miedo. Aparte, es más barata que encerrar a alguien de por vida. Y bueno, naciones económicamente avanzadas como China tienen la pena de muerte, que bueno, si esa nación es una de las más avanzadas y la tiene, debe ser por algo. Continuaremos con los argumentos en contra, comenzando con Irene. Okay. Para empezar, me gustaría decir que el ser humano posee una dignidad innata, la cual debe ser respetada y valorada por uno mismo y por el resto de las personas. La base de la justicia es el respeto a la dignidad humana. En ninguna circunstancia es aceptable la pena de muerte. La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia y no es la solución. La pena de muerte es solo una guerra de nación contra un ciudadano porque juzga útil o necesaria la destrucción de su ser. La pena de muerte es un castigo duro con el delincuente, no con el delito. Algunas personas que cometen delitos violentos son sumamente inestables o padecen enfermedades mentales. De acuerdo con Amnistía Internacional, en el 2007, ha averiguado que al menos una de cada 10 personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1977 sufría trastornos graves, por lo cual eran incapaces de comprender su condena que se le atribuía. Una característica fundamental de los derechos humanos es que son inalienables. Esto quiere decir que pertenecen a todas las personas sin importar cuál sea su condición, religión, etnia u origen. Nadie puede verse privado de ellos, independientemente de los delitos que haya cometido. Se aplica tanto al peor de nosotros como al mejor de nosotros, y por eso están ahí, para protegernos y salvarnos de nosotros mismos. La pena de muerte vulnera dos derechos fundamentales: el derecho a la vida
y el derecho a no sufrir tortura, ambos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, optada en 1948 por las Naciones Unidas. Hoy en día existen múltiples tipos de ejecución en distintos lugares del mundo. Estos son algunos de ellos: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal, disparo en la nuca por pelotas de fusilamiento. El fin de las penas es evitar que el autor cometa nuevos delitos, así como la ejemplaridad respecto a los hombres. Las penas deben de ser públicas, prontas. Les pido a los debatientes no leer sus notas, por favor. Continuamos con Carlos. Hola, bueno, para empezar, lo que proponía el Partido Verde era un movimiento puramente político y lo que habían dicho de la ley de talión es anticuado, ya no se usa desde hace miles de años. También habían mencionado del contrato social. En el mismo contrato social dice que la pena de muerte es un derecho de guerra y en ninguno de los países en el que se aplica están en guerra y no se aplica por estar en guerra. Entonces no funcionaría. También dijeron que la cadena perpetua era denigrante y en realidad no es denigrante. Por favor, de sus argumentos sobre por qué está en contra. Los contraargumentos van en la ronda siguiente. Perdón. Es muchísimo más caro ejecutar a alguien que mantenerlo en prisión, de acuerdo a la página de la pena de muerte de los Estados Unidos. Dice que los estudios de Dallas Morning News concluyó que la pena de muerte cuesta en promedio $2.3 millones, que es comparable a 3 veces más de lo que cuesta mantener a una persona por 40 años en prisión. También otro estudio en California en 1988 dijo que cuesta $90 millones anuales ejecutar a personas. En cambio, ahorraría por aproximadamente 78 millones si solo fueran sentenciadas a cadena perpetua. También va en contra de los tratados internacionales y de los derechos humanos básicos, que son el derecho a la vida y el derecho a la no tortura. Gracias. Continuamos con los argumentos de Osvaldo. Sí, para empezar me gustaría citar un artículo del Universal que fue escrito el 28 de abril del 2014. En este artículo señala que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, indicó que no hay pruebas suficientes o justificación alguna que haga que la pena de muerte sea válida. Con esto voy a empezar porque ¿qué pasaría si alguno de ustedes mete a la cárcel a alguien porque mató a alguien? Ok, le dan pena de muerte, pero si es inocente, yo me pregunto, si es inocente, ¿qué pasaría con sus conciencias? No solo con sus conciencias, sino que están haciendo algo que es muy incorrecto. Y antes de que me digan un contraargumento, quisiera decirles que sé que pasa por un sistema muy avanzado en el cual son varios filtros para determinar si es culpable o no. Pero dentro de esto siempre hay corrupción. Entonces no se puede ser totalmente fiable. Como segundo punto, quisiera decirles que las cárceles están hechas para reformar a los delincuentes. No son para darles una salida fácil, son para reformarlos y hacer que vayan avanzando y salgan hacia la sociedad como un bien en común. Entonces no pueden decir que las cárceles están hechas para matarlos. Ahora bien, hay algo que apunta que es muy cierto y es una frase, la voy a decir: ojo por ojo, todos nos quedamos ciegos. ¿Qué quiere decir esta frase? Tiene muchos significados, pero hablando del tema actual, voy a decir que si tú matas a una persona, si le das pena de muerte a alguien, muchas personas pueden copiar ese maltrato y seguir matando. Entonces es algo denigrante. Gracias. Continuamos con los argumentos de Alicia. Yo quisiera decir que, bueno, esta pena de muerte en sí, nosotros todos tenemos derecho a la vida.
Si nosotros privamos esto, estamos privando todo, la gente incluso el delito que cometan, no importa porque la vida es algo único, irreemplazable, tú no puedes decidir sobre la vida del otro, o sea, hizo algo incorrecto, pero no es la forma de lidiar con ello. En este caso, como dijo mi compañero con las cárceles, mi compañera, sirven para rehabilitación y en todos los casos no todos son culpables. Hay una encuesta que dice que esto es en Estados Unidos, de cada 7 uno es inocente, y si lo mandas a la muerte es como si tú lo estuvieras asesinando, o sea, también es parte de homicidio por la parte tuya que no estás investigando, y al como dejarlo pasar es algo malo, entonces también estás haciendo cometiendo homicidio. Algo que dice Schopenhauer en el siglo XIX, la práctica de la compasión es piedra angular de la ética. O sea, nosotros como sociedad se supone que debemos ver en el bien común de nuestra sociedad. Y una forma de ver esto es con la compasión, es hacer una sociedad ética. Si no somos compasivos en cuanto a ellos, estaremos aplicando venganza. Y la venganza solamente es como un ciclo. Si tú matas a su familia del asesino o del violador, su familia va a tener también venganza. Entonces va a ser como un ciclo que nunca se va a cerrar. Esto nunca ha acabado, siempre ha estado presente, siempre va a haber criminales, entonces no creo que sea la forma de lidiar con ellos. Si se pueden rehabilitar está mucho mejor, porque los puedes incluir otra sociedad, controlados, pero los puedes rehabilitar. La muerte no es una cuestión moral que se va a aplicar y por eso es que nosotros estamos en contra. A continuación vamos a seguir con los contraargumentos. ¿Hay alguien que le gustaría iniciar? Por favor, Miguel. Bueno, para responder a mi compañera Elenia, que dijo que la pena de muerte es una guerra de nación, bueno, esto solamente es cuando se usa por medios políticos, no para castigar el crimen. Y bueno, tú dijiste que no se debe castigar a la persona, se debe castigar el delito. Bueno, yo no entiendo cómo se puede castigar un delito y no una persona. Con respecto a lo que dice mi compañero Carlos, dijo que el Partido Verde lo que está haciendo es un movimiento político, pero si se instaurara seguramente funcionaría. Y esto lo digo porque históricamente ha funcionado y el hecho de que siga persistiendo es prueba de la utilidad de la pena de muerte. Con respecto a lo que dijo mi compañero Osvaldo, bueno, la misma situación, la historia es una prueba de que sí funciona. Dice que es incorrecto, pero bueno, eso es bajo su punto de vista, y habló sobre la corrupción, pero bueno, ese no es el punto, porque también hay corrupción en las cadenas perpetuas y esa situación. Mencionaste que ojo por ojo todos nos quedamos ciegos, pero la pena de muerte se usa para restablecer la armonía social y está probado que no copia el maltrato, ya que a través del miedo controla a la población. Y con respecto a lo que dijo mi compañero Alexander, bueno, es una falacia lo que dijo de la encuesta, porque no dio ni el título ni la fecha. Y bueno, habló sobre que no es ético por el bien común de la sociedad, sin embargo las normas de la sociedad están en base a la moral, no a la ética. Gracias. Para todos, no sé si sabían, pero de acuerdo a un pacto que existe sobre el derecho civil y político que se creó en 1966, dice que cuando un individuo corrompe los derechos humanos de otro individuo, está renunciando a sus propios derechos. Y de respuesta para Osvaldo, que dice que si aplicas la pena de muerte, los va a hacer como, se va a volver a repetir, como dice Alexander. Y así, yo tengo un estudio aquí en Singapur, que a partir del 2004, Singapur, Unidos contra la Apostasia, en 2015, fue cuando declararon que a partir del 2004 los delitos como delincuencia, drogas, habían disminuido drásticamente en este país después de aplicar la pena de muerte, después de crear miedo a sus habitantes y para no romper la ley o hacer cosas que están contra de ellas. Entonces, pues este estudio demuestra que sí funcionó en el país y su índice de delitos ha bajado. Gracias. ¿Alguien del equipo en contra? Refutando lo que dijo Miguel, la pena de muerte sí se cometen errores. Ejecutar a una persona es definitivo, irrevocable, ya no hay vuelta atrás. Y también se
muchas veces se matan a inocentes. Un dato importante fue que en Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. Ahora imaginemos que de esas 150 personas, cada uno de ustedes tenía algún familiar. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados. Y otro dato importante fue que la pena de muerte no disuade contra el crimen. No hay ninguna evidencia que respalde que los índices de criminalidad van a disminuir si aplicas la pena de muerte. Bueno, Ingenia, dime si quien mató al delincuente no es inocente, si la víctima no es inocente. Nada más. Y me dices que puede ser, creo que Osvaldo dijiste que era más barato o era más rentable mantenerlos. ¿Quién fue? Carlos. Que era más costoso la pena de muerte que mantenerlos en la cárcel. Pero dime si consideras que la seguridad social y el bienestar de la población no vale más que eso. Además, yo me quiero respaldar con Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, que dice que vamos a en su obra de Introduction to the Principles of Moral and Legislation en 1780, que el hombre se mueve por un principio mayor de felicidad y una acción correcta si resulta útil o beneficiosa para este fin de la máxima felicidad posible. Queremos una felicidad y el menor dolor para las personas. ¿Alguien del equipo en contra? Bueno, me gustaría decir de que en realidad nunca, si se ejecutan a las personas, nunca se sabría si hubieran reincidido o no. No se sabe si se hubieran corregido o no. También, en realidad no se trata de justicia, sino de venganza. Esto habla de la poca calidad moral de los gobiernos que, pues, ejecutan las penas de muerte. También, si realmente funcionara lo de la intimidación y eso, entonces ya no existirían delitos. También no es eficaz de acuerdo al periódico, dice que ya no persiste la pena de muerte. De hecho, solo son aproximadamente 10 países en todo el mundo que la siguen aplicando, los otros 190 ya no la aplican. Y se sabe que varias personas han sufrido al momento de realizar la pena de muerte. En realidad no es como la pinta de que no sufren, y varias personas desde 1982 se han convulsionado y han tardado varias horas en morir cuando se les aplica la inyección letal, en total 87. Daniela, ¿cuál te gustaría escuchar? Bueno, para concluir lo que dijo mi compañera, el argumento de Carlos diciendo que cuesta mucho más aplicar la pena de muerte. Es cierto que para Estados Unidos este es un proceso más costoso, puesto que la pena de muerte en Estados Unidos se estableció cuando la seguridad de las cárceles no eran tan efectivas. Entonces, en años atrás, se aplicó lo de la pena de muerte para hacer que esos costos fueran más eficientes. Pero no podemos comparar nuestra estabilidad económica con la de Estados Unidos. Nuestras cárceles no son tan estables, no son tan seguras, y aplicar la pena de muerte va a facilitar que la seguridad y los criminales que son más atroces reciban el castigo que merecen, y aparte tenemos más seguridad en el país. Alexander, dijiste que es un círculo vicioso, pero realmente yo no considero que si alguien de mi familia haya asesinado a muchas personas y lo condenan, no creo que yo quiera matar a alguien de su familia o me quiera vengar de la familia que sufrió los asesinatos, porque sé lo que hizo mi familia. Y no creo que deba yo vengarme por algo que sé que mi familia hizo mal y que no es justo y que la familia debería recibir su retribución. Y eso.
Osvaldo, por favor. Ok. Estás hablando de algo económico. ¿De esto se trata todo? Yo te pregunto. ¿De esto se trata todo, de lo económico? Es decir, los políticos se roban muchas cosas. Y estás diciendo que culpar a una persona, matarla, quitarle su vida, es algo que debemos de tomar en cuenta porque nos está gastando mucho dinero. Ahora bien, ¿cómo estás segura que es más gasto que mantenerlo en la cárcel? Te digo esto porque para que una persona sea condenada a pena de muerte, tienes que tener un juez, tienes que tener abogados, tienes que pasar por muchos filtros, muchas investigaciones, y esto es carísimo realmente. Ahora, para lo que dijo mi compañero Miguel, no hay ciertos argumentos que digan que la pena de muerte hagan que ya no se cometan delitos. De hecho, siguen siendo los mismos, o si es que hasta más. No, en los países donde hay, no hay menos delitos. Y voy a decir algo que es una frase venida de la teoría de Homans. Cuanto más golpeas uno, más golpea el otro, pues resulta satisfactorio lastimar a quien nos lastima. ¿Esto qué quiere decir? Si tú ves a alguien golpear y te gusta, lo vas a seguir haciendo tú. Esto es algo que la sociedad no se debe de permitir. Estamos hablando de civilización, no estamos hablando de eras antiguas en las cuales se mataban porque se robó a la novia o a la mujer de otro. En la actualidad, la civilización es lo que importa. Tenemos que crear un futuro digno. Y me gustaría terminar con una frase en la cual es la siguiente: la vida puede ser un castigo muy fuerte, de hecho más fuerte que la muerte, que es una salida muy rápida. Continuamos contigo. Como ya te lo mencionamos, no son solo beneficios económicos, sino beneficios para el bienestar de nuestra población. Entonces quiero citar a Wendy Allen, que fue un violador estadounidense de niños, quien fue condenado por ahorcamiento en 1993, y ese mismo día, el 5 de enero de 1993, sus últimas palabras fueron: una vez que alguien me preguntó, no recuerdo quién, si había alguna manera de detener a los delincuentes sexuales, le dije que no, y estaba equivocado. Él mismo reconoció que así se puede terminar con ellos. Continuamos contigo, Victoria. Esta pregunta para Daniela. Creer es muy diferente a ver preguntar este tipo de acciones. Por ejemplo, yo tengo un tío que trabaja para la policía, pero él me dijo, ¿qué crees que sientes cuando ves un niño violado y tienes a la persona que lo hizo aquí al lado? Me dijo, tienes ganas de dejarlo y tienes que controlar tus emociones para no hacerlo. Imagínate, él es el policía, imagínate tus familiares, sería mucho más fuerte. Este acto puede llevar a más violencia, o sea, tú no puedes controlar tus emociones, o sea, no es que quieras decir, no lo voy a hacer porque, o sea, la furia te llena y te deja llevar. En cuanto a Miguel, ¿sabes? Con un equipo de investigadores examinaron patrones de ejecuciones en Texas, que aplica lo de aplica la pena de muerte en elevada cantidad y no encontraron evidencia de un efecto disuasivo. O sea, el estudio no concluyó el número de ejecuciones no tienen relaciones con la tasa de muertes y asesinatos que ocurrieron en el estado. Gracias. Tenemos espacio para dos últimas participaciones. Bueno, para empezar, yo no fui la que empezó con la situación económica, fue tu compañero. Y lo del ejemplo que me diste, bueno, sí, estás hablando del niño que fue violado, pero yo no estoy hablando de la familia del niño, porque ellos obviamente quieren la reproducción. Estoy hablando de los familiares del violador. ¿Qué van a sentir ellos cuando se enteren de que su familiar fue el que hizo eso? ¿Realmente van a sentir venganza porque él recibió un castigo? Yo no creo que sea así. Y digo creo porque sí, no he vivido en una situación similar. Pero ¿realmente crees o bueno, consideras que la familia va a querer que él no reciba el castigo que merece? La familia del violador estoy hablando. ¿Crees que ellos no consideran justos que él pague por lo que hizo? Si saben que no estuvo bien. Puede que sea su familiar, pero eso no quiere decir que no vean las cosas con una perspectiva diferente o como de una manera objetiva.
¿Argumentos en contra? Por favor, Carlos. Me gustaría iniciar con que lo que dijo de su familia en realidad es una falacia de argumento sentimental. Y bueno, para contestarle a todos, de acuerdo a un estudio de Amnistía Internacional en 2013, advierte que la pena de muerte no reduce los delitos graves en los países que la aplican. En concreto, hay varias naciones como son Gambia, India, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Pakistán y Vietnam, que han demostrado pruebas fehacientes que no influyen en el control de la delincuencia. Y también un estudio en Trinidad y Tobago demostró que no hay ninguna relación. También dice que de que no existe ni una sola prueba de que sea de carácter disuasorio y en realidad su eficacia no está comprobada. Gracias. Finalicemos con Monse. Bueno, ya nada más para finalizar, quiero respaldarme de la justicia retributiva, que es una teoría de la pena que sostiene que la retribución proporcional es una respuesta aceptable a la falta o el crimen. Entonces es dar lo que merece para cada quien, independientemente de la que medida produzca beneficios o perjuicios tangibles, y la prueba está en Singapur.